Así que sigamos orando los unos por los otros para estar al 100% físicamente hablando, amén. Y claro, estábamos hablando esta mañana de estar al 100% espiritualmente hablando, no solamente de cuerpo presente, sino de ofrendarnos nosotros mismos al Señor, amén. Fíjate que lo que estábamos viendo acá en Romanos, cuando hablaba del sacrificio, es un holocausto. La palabra que está detrás griega es holocausto. El problema con los holocaustos es que estaban muertos. Pues tenía su propósito, pero el holocausto se ofrecía una vez, porque estaba muerto, el animal se mataba, estaba muerto y se quemaba en ofrenda al Señor. Pero Pablo dice que seamos holocaustos vivos, o sea que nos ofrendemos, ¿verdad? Y nos ponemos las manos al Señor para que Él nos use. Amén. Y el contexto era pues ser como Cristo Jesús. Amén. Después él diría, yo mismo, como estábamos viendo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, decía, pero no por eso me voy a quedar como estoy. ¿Sabe que hay personas que se quieren quedar como están? De esa falsedad es que se trata mucha de la mentira que se predica en muchos lugares. ¿Okay? Ven cómo estás, eso es cierto, ven cómo estás al Señor, pero el Señor no te va a querer dejar como estás. Esa es la falacia que le engañan a la gente. Y después le dicen que la iglesia es un hospital. Suena lindo eso, ¿verdad que sí? Que la iglesia es un hospital. La iglesia no es un hospital. La iglesia dice que es la santa del Señor, que el Señor compró con su propia sangre, ¿verdad? Para que le sea especial tesoro y le glorifique. Eso no es un hospital. Amén. Lo que pasa es que lo tratan de alegorizar tanto que lo dañan. Amén. El Señor se ofrendó a sí mismo por la iglesia, por nosotros, para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, amén. Y seamos su espejo y su gloria aquí, en este mundo, en lo que nos vamos, porque nos vamos a ir, amén, en lo que nos vamos. Así que es importante que cuando usted viene a Cristo, el Señor le va a transformar, le va a torcer, lo va a quebrar para hacerlo según Él necesita que usted sea, amén. Pues vamos a estar predicando en Mateo 14, estamos haciendo un breve paréntesis en la serie que estamos predicando en Romanos. Vamos a estar en Mateo 14, 13 al 21. Amén. Cuando lo tenga, hermanito, lo leemos todos juntos, amén. Mateo 14, 13 al 21, dice así la palabra del Señor, todos juntos, hermanos. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre Santo, Señor, ahora bendice tu palabra santa, y permítenos, Señor, entenderla, creerla, Padre Santo, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida, Padre, para que tú seas glorificado en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo ahora nos permita ser guiados por Él al entendimiento de esta palabra, Padre, y también a vivirla todos los días. Gracias te damos, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno el Señor. Pues usted tiene que haber leído esta porción, supongo yo, muchas veces anteriormente, amén. La alimentación de los 5,000. Usted me podrá decir, no solamente 5,000, hubo una alimentación de 4,000, amén, una oportunidad separada. Este evento de la alimentación de esta gran multitud está incluido en todos los evangelios, ¿okay? Amén.
Y el contexto apropiado de lo que está pasando aquí, porque sí es cierto, hubo una alimentación de una gran multitud, pero el contexto, o sea, el resto de lo que estaba sucediendo antes y después de este evento, lo vemos más claramente en Juan. Si usted va a Juan, también vemos también un contexto en Mateo 14, vamos a hablar de las dos cosas ahora. Si usted va a Juan capítulo 6, hermanito querido, vaya un momentito allí. Amén. Usted encuentra que al principio del capítulo dice alimentación de los 5,000. Amén. Lo mismo que vimos en Mateo capítulo 14. Ok. Sin embargo, después de la alimentación de los 5,000, y dice prácticamente los mismos detalles que nos ofrece Mateo, que ya leímos, sobraron 12 cestas de pedazos de pan, como dice el verso 13. Amén. El Señor estaba probando a sus discípulos, porque el verso 5 dice, Felipe decía, ¿y de dónde vamos a comprar pan para que coman todos estos? ¿Ok? Jesús, ¿verdad?, decía esto, dijo a Felipe, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, el Señor estaba probando la fe de sus discípulos, amén, los que eventualmente iban a ser los apóstoles. Felipe le dijo, no, ni 200 denarios de pan, o sea, es un capital de dinero, daría para comprar pan para que cada uno, aunque sea, comience un pedacito. ¿Ok? Y entonces Andrés fue el que trajo al muchacho, dijo, este muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantas personas? O sea, esto no da, esto apenas dará para 2 o 3 personas literalmente. Pero usted, ¿verdad?, cuando usted lee, usted se da cuenta que el Señor milagrosamente multiplicó estos panes y estos peces. Ahora, si usted sigue leyendo, capítulo 6 de Juan, amén, ocurre el milagro de Jesús andando sobre el mar, ¿ok? Porque básicamente este milagro de la alimentación había ocurrido en el lado que se llama Tiberias, el oeste del mar de Galilea. La vez pasada que estuvimos Lorian y yo, ¿verdad?, allá en mayo, nos quedamos en esa ciudad, todavía existe, Tiberias, se llama Tiberias. Tiberias, el nombre de la ciudad, está en honor a Tiberio, que era emperador romano, y Herodes el Grande creó esta ciudad y le puso por nombre Tiberias en honor a Tiberio y para ganarse el favor de Tiberio. Ese nombre todavía persiste hasta hoy, se llama Tiberias. Y entonces es al oeste del mar de Galilea. Sucedió entonces que después de este milagro, verso 16, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, o sea, al otro lado del mar, hacia el lado noroeste, ¿verdad?, noreste del mar. Y ahí es que él camina sobre el mar, amén, para demostrar sobre ellos el poder. Pero si usted sigue leyendo, dice el verso 22, dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, o sea, en Tiberias, los que habían sido alimentados, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. O sea, ellos vieron que había una barca y cuando se levantaron estaba la misma barca allí. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Qué lindo, usted dirá, ¿verdad? Estaban buscando a Jesús, el que había suplido sus necesidades. Mira el verso 25, dice, y hallándole a Jesús al otro lado del mar en Capernaum, le dijeron, Rabí, ¿y cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Usted ha oído el refrán, venir por los panes y los peces, ¿verdad? Pues de ahí es que sale. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿okay?, no quiero decir todos, pero la inmensa mayoría, cuando vieron la bendición física que el Señor había dado, algo físico, algo sensorial, algo humano,
porque todo el mundo le da hambre, ¿verdad? Y qué bueno es comer cuando usted tiene hambre, ¿verdad? Especialmente si ha pasado el día bien largo y si también no hay como que posibilidad, porque la misma multitud diría, "Ah, ¿y dónde nosotros vamos a comer ahora? Ya se está cayendo el día". En aquellos tiempos no había las facilidades que hay hoy día. De momento usted hoy día tiene hambre a las 10:30, 11 de la noche, y ya usted sabe, usted va a fast food y come. O tiene una nevera en la casa que preserva los alimentos. Y usted resuelve de alguna forma. En aquellos tiempos no era así de fácil, ¿oyó? Si usted iba a comer algo, tenía que cocinarlo primero. Si usted iba a buscar pan, tenía que ir a la aldea a buscarlo y se acababa y no había más nada, no había pan en nevera, ni guardado, ni Holson, ni nada de esas cosas. Era una necesidad imperiosa. Qué bueno cuando tenían hambre y no había ninguna otra forma de resolver esa hambre que el Señor les provee la comida. Y a mí me encanta pensar que si había un pan excelente, era el de ese día. Y si había unos pescaditos esos bien hechos, bien asaditos, tostaditos, buenos, de esos, eran esos pescaditos de ese día. ¿Ok? Y todo el mundo comió hasta saciarse, es una forma fina de decir lo que nosotros decimos, hasta que se hartaron todos, se llenaron. ¡Qué bueno estuvo eso! Y las bendiciones del Señor son así. Amén. Ahora, esa bendición que había habido ese día, ellos habían recibido la palabra de Dios y al final también habían recibido el pan y el pescado. Sin embargo, vemos que cuando no encuentran a Jesús por la mañana, van a buscar a Jesús. Pero si solamente generalizáramos y dijéramos, ellos fueron a buscar a Jesús, qué tremendo eso. Parece que aprendieron. Sí, aprendieron, según nos dice Jesús, Señor, que sabía su corazón. Aprendieron que el Señor alimentaba y fueron para allá a buscarle. Dice, Rabí, ¿pensaste que te nos ibas a escapar? Básicamente es lo que le dicen cuando dice, Rabí, ¿y cuando llegaste acá? Nos confundiste porque vimos que había una barca allá. ¿Y cómo tú llegaste acá? Claro, él había llegado allá porque había caminado sobre las aguas, amén. Pero ellos estaban buscando a Jesús, ¿por qué? Porque querían volver otra vez a experimentar, ¿verdad?, la señal. Fíjese, qué tremendo cuando Él le dice, ustedes me están buscando por la comida y no porque ustedes, ¿verdad?, vieron las señales. Las señales son milagros. El hecho de multiplicar el pan y los peces, todo eso es un milagro. Eso era una señal. Pero el Señor Jesús dice, ustedes, ¿verdad?, no porque vieron la señal, el milagro, sino porque ustedes disfrutaron de lo que produjo el milagro, de la carne y el pan. Amén. El Señor está para saciar nuestra necesidad física. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, como dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia del reino de los cielos. Amén. O sea, hacer aquellas cosas que al Señor le agradan. Poner nuestra vida enfocada en nuestra única razón de vivir, que es darle gloria a Dios. Amén. Busque eso primero. Y dice, y todas las otras cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, muchas veces pensamos que esas cosas que van a ser añadidas, pues, son cosas físicas y materiales. Incluye cosas físicas y materiales. Pero eso no es la verdadera necesidad que nosotros tenemos. Mire estas personas, miles de personas, amén, que estaban buscando a Jesús, pero estaban buscando a Jesús solamente por una de las razones. La razón de que el Señor me alimentó ayer físicamente. Se les había olvidado que el Señor había ido a predicar la palabra, y estoy seguro todos la habían escuchado, pero ya ellos se había evaporado. Amén. La comida que ellos ya se habían comido también, ya la habían digerido, y estoy seguro muchos de ellos ya habían ido al baño, ya ni adentro la tenían. Y habían ido a buscar más. Y eso sucede si nosotros nos dejamos llevar por nuestra vida y por nuestras necesidades naturales. La Biblia le llama
las necesidades sensuales, o sea, y no sexuales, sino sensuales, o sea, lo que nuestro cuerpo necesita, lo que usted siente, padece y todo, pues usted va a sentir hambre y claro, todo el mundo quería ser saciado. Pero el interés verdadero del Señor es que ellos entendieran que el pan que comieron, ya el otro día estaban hambrientos otra vez, pero Él había venido a ser el pan de vida, amén. Y de hecho, por eso es que no es casualidad que el contexto de la alimentación de los 5,000, justo ahí viene la enseñanza del Señor Jesús sobre el pan del cielo, amén. Le dijeron en el verso 30, mira Señor, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y uno dice, pero ¿y la señal que hizo el día anterior? Cuando se veía que no había comida y apareció comida, Él multiplicó lo poquito para darle a todo el mundo. Amén. ¿Qué obra haces? Dice, porque nuestros padres comieron maná en el desierto, porque está escrito, dice, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice, les digo de cierto que Moisés no os dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí es que ellos le dicen, pues Señor, de ese mismo pan, danos siempre de ese pan. Ellos todavía estaban pensando en el pan. Dice, wow, este pan que nos va a dar ahora es mejor porque no es pan solo, es pan que sabe a hojuelas y miel. El que yo le he dicho que sabía a honey bunches of oats, a cereal, ¿verdad? Con miel y con nueces adentro. Qué bueno eso. Pues danos siempre de ese pan. Ese está mejor que el plan plain que de cebada que nos diste ayer. Todavía yo estoy pensando en lo carnal. Si nosotros nos dejamos llevar, también terminamos pensando, porque las primeras bendiciones que disfrutamos, las más fáciles de disfrutar, son las bendiciones de la carne, ¿verdad? Usted siente calor inmediatamente. Cuando hace mucho calor, usted está de una manera desagradable, ¿verdad? Que no le gusta. Cuando de momento usted entra a un sitio que está fresquito, como aquí, dicen, ay, qué bien está. Usted lo percibe rápido. ¿Okay? Ahora, si está demasiado frío, pues entonces también dice, ya está exageradamente frío, yo no puedo estar, usted tengo que estar abrigado, ya está incómodo, incómoda. ¿Okay? Cuando usted está hambriento, no está cómodo. Quizá cuando está demasiado lleno, tampoco. Cuando tiene sueño, no está, ¿verdad? Bien, especialmente si tiene que estar despierto, pero tiene sueño. Y todas esas cosas. En la vida, en el día, hay muchas cosas que usted dice, oye, no está perfecto porque, pues, como que a veces estoy cansado cuando no debo estar cansado, o tengo sueño cuando no debo tener sueño, o tengo hambre cuando no debo tener hambre, o tengo dolor de barriga, o tengo esto, tengo dolor de cabeza y cuántas cosas, ¿verdad? Todo el mundo quisiera sentirse bien chévere todo el tiempo. Estas personas estaban persiguiendo eso mismo. Pero el énfasis que el Señor nos hace es a mirar la verdadera hambre que uno tiene. Todos nosotros tenemos un hambre por las cosas del Señor. La palabra le llama las cosas espirituales. ¿Qué son cosas espirituales? Pues que no son de la carne, que no es de esto que está aquí. Es de el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. Nos lleva a buscar las cosas que verdaderamente son importantes para nuestra vida. Las cosas que son eternas. Amén. El darle gloria a Dios con nuestra vida, el honrar al Señor con nuestras acciones y nuestra mente y nuestras actitudes, va por encima de cualquier otra bendición que uno pueda percibir en el momento. El llenarse de comida, el estar tranquilo, el descansar y todo ello. Amén. El Señor darnos la salud es otra bendición. Amén. Muchas personas estaban buscando. Dice que el Señor tuvo compasión de ellos y sanaba a los enfermos justo antes de la alimentación. O sea, ellos vieron las señales, vieron las bendiciones de Dios, pero eran bendiciones que son solamente en el cuerpo. Y el Señor nos ha dado el énfasis para que nosotros busquemos verdaderamente hacer su voluntad. La verdadera gloria de Dios es cuando tú te comportas como Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús nunca se hubiera comportado como esta gente que estaban detrás literalmente de los panes y los peces. Por eso hoy día atrae tanto el mensaje de prosperidad, porque a la gente se les enseña incorrectamente que el Señor está para dar las cosas que son físicas y pasajeras.
las cosas materiales. ¿A quién no le gusta, verdad, ese dulce en la carne, verdad? Le encanta. Y mucho más cuando se le hace ver que ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Mira, esto que estaban buscando estas personas era esa falsedad. Dice, esto está bueno. Donde quiera que tú oigas el nombre del Señor, tú llegas allí y pues la verdad es que tú tienes que esperar que te predique algo, pero después Él te va a dar comida. Eso es lo que está en la mente de la gente. ¿Okay? Parecían puertorriqueños casi. O sea que el puertorriqueño está donde quiera, están regalando algo, allí está el puertorriqueño metido. Vamos a ser honestos. Sí, somos como que los más afrentados de la faz de la tierra. ¿Oyó? ¿Verdad? Eso no lo dicen, ¿verdad? Dice, aquí somos unidos como un pueblo y todas esas cosas, cuando hablan anuncios, ¿verdad? Espontaneando a la gente, ¿verdad? Esponjándolos y todo. Pero la realidad es que tenemos unas características que no son buenas. Pues mírese cuán más peligroso es enfatizar lo incorrecto, como se hace en el mensaje falso que se predica en muchos lugares. Amén. Por eso es que allá Pablo en Colosenses diría, si pues habéis resucitado con Cristo. Capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, está diciendo, ya que ustedes antes estaban muertos en pecado, pero ahora han resucitado con Cristo mediante la fe en Cristo. Bendito sea Él. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, las cosas eternas. Busquen agradar al Señor. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque tú sabes, otro problema que tiene que poner la mira en las cosas de la tierra es que uno empieza a fijarse en toda la complejidad y toda la tontería y todo el pecado que hay en la tierra y las cosas pasajeras que hay en la tierra. ¿Sabe uno que se fijó en las cosas de la tierra y se asustó? Salomón. Allá en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo él. Todo es vanidad. Vanidad refiriéndose a que las cosas son vacías. Y él miró todo. Y cuidado que él tenía muchas propiedades, o sea, tenía mucha gloria físicamente hablando. Y él decía, de todo esto nada vale. Uno se mata haciendo cosas y al otro día ya no están. En una dijo, el río baja al mar y el mar nunca se llena. Eso es vanidad. No he visto nada nuevo debajo del sol. Las mismas cosas que se hicieron hace siglos atrás se hacen ahora y no resultan en nada, ni resultarán en nada en el futuro. Estaba como apestado, ¿verdad? Usted diría, estaba como apestado el varón de la vida. Pero no era que estaba apestado, él decía, pero ¿y por qué todo el esfuerzo que uno hace después resulta en nada? ¿Por qué? Porque en este mundo las cosas son pasajeras. Lo que está diciendo allá en Colosenses es que ya que nosotros nos fue dado eternidad, antes estábamos condenados a perdernos, ahora estamos salvos eternamente por Cristo, pues por ende vamos a fijarnos en las cosas eternas. No se fijen en las chucherías que hoy están y mañana no. Por eso dice, no ponga la vista en las cosas del mundo. ¿Cuánto embuste hay en el mundo? ¿Cuántas cosas que pasan en el mundo? ¿Cuántos problemas en el mundo? ¿Usted lee las noticias? Esos son problemas y chucherías por allá. La mitad de las noticias, de reggaetón y porquería, y la otra de qué mala está la cosa y qué dura está la calle y qué agria está la piña. Y no se equivocan, ¿oyó? Es para que usted vea eso, ya usted lo sabe. Con un botón vasca, lo lee una vez al año y ya leyó la noticia del año completa. Fíjese en las cosas de arriba. Pues si usted está mirando a su alrededor y dice, wow, esto está bien malo, de verdad. Ay, aquí, allá, olvídese, todas estas cosas van a pasar. El Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros nos va a ser dado un cuerpo nuevo, amén, como el cuerpo de la gloria suya. Pues entonces, ¿para qué nos vamos a estar fijando en lo que va a pasar? O sea, en lo que va a dejar de ser, quiero decir, ¿no? Por eso Pablo decía, ponga la vista en las cosas de arriba. Pero estas personas, lamentablemente, estaban, no solamente no poniendo la vista, estaban diciendo, wow, ese pan de cebada estaba espectacular. Ahí hay una panadería al lado de casa que venden pan de cebada. Espectacular, bien bueno. Sí. Pues usted se come el pan de cebada a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde está enmayado otra vez. ¿Qué va a hacer? Tiene que comer pan de cebada de nuevo. ¿Ah?
Pero si usted se alimenta de Cristo y de su gracia y de su gloria, usted siempre estará saciado. Eso es lo que quiere decir el Señor. Dice las señales, no creen en las señales, solamente están buscando lo físico y lo material. Por eso es que en esa misma porción de Juan 6, Él les diría: de cierto os digo, verso 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, olvídate del pan de cebada, si usted no come la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y se ofendieron con esto. Para un judío usted tiene que entender, ¿okay?, que solamente mencionar sangre y de beber la sangre era una abominación completa para ellos. Mire, tan ellos es así que ellos tenían leyes, reglas para cómo procesar la carne. ¿Okay? Cuando ellos mataban a un animal, había que degollarlo y poner el animal así boca abajo en un recipiente para que toda la sangre saliera y dejarlo varias horas allí. Los rabíes especificaban eso para que la carne no tuviera sangre. En realidad siempre, usted sabe, hoy día sabemos que siempre va a tener sangre, pero prácticamente no tendría casi sangre, porque para ellos era una abominación comer la sangre, porque creían que la vida del animal, la vida de la carne, estaba en la sangre y no podían comer la vida de la carne. Por lo tanto, todas las cosas las comían así, preparadas de esa forma. Cuando usted va por ahí hoy día y va en un sitio y venden carne kosher, es que fue preparada de esa forma. Allá en Israel, pues habían restaurantes kosher, prácticamente casi todo. Usted comía carne allí y sabía que esa carne había sido preparada de esa forma, con unos procedimientos y una cosa, para asegurarse de que nos libre el Señor de comernos la carne, ¿verdad? Estamos hablando de cosas físicas también. Para ellos, el pensar simplemente que alguien podía tomarse la sangre de una persona, y de una persona después de ello, era algo completamente aborrecible, despreciable. Sin embargo, el Señor les repite en el 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Obviamente, Él no se estaba refiriendo, hermano, a su carne literalmente y a su sangre literalmente. Amén. Porque uno dirá, entonces, ¿cómo podrá todo el mundo comerse a Jesús? No da ni para un pedacito. Vamos a hablar de las cosas físicas. Si lo tratamos de entender físicamente, no lo vamos a entender. Dice, pero es que no da. Para partir este hombre en tanto cantito, que todo el mundo se come un cantito y beba un poquito de la sangre. Ahora, vamos a hablar literalmente. Dice, uy, qué aborrecible eso, que como asqueante también eso que está implicando aquí el Señor cuando dice estas cosas. Obviamente Él no estaba hablando de su vida, de su cuerpo como tal. Él estaba hablando de la comunión con Él. ¿Ven? Porque comer, la palabra comunión, dice, cuando usted dice, hermano, hermana, usted está en comunión con el Señor, y usted va a decir, amén, estamos en comunión con el Señor. Pero usted sabe lo que quiere decir comunión. Usted está sentado junto con el Señor, en intimidad con el Señor, comunión. Amén. Quiere decir que cuando las personas en aquellos tiempos comían en una mesa, quería decir que estaban completamente de acuerdo unos con los otros. Por eso era que cuando el Señor comía con los publicanos, con los cobradores de impuestos, que eran considerados los más ratones pecadores de ese tiempo, ellos no, los fariseos se rajaban la ropa encima y decían, pero ¿cómo es posible que este que dice que enseña la palabra de Dios se siente con estas jatas maiceras a comer en una mesa? Era algo completamente inusitado. La única forma que este se sienta con esos ratones a comer es que él es uno de ellos también. Y entonces le chocaba eso, les impactaba, porque la costumbre era esa. Tú no te sentabas con nadie a comer a menos que estuvieras completamente de acuerdo, hubiera compenetración íntima, amén, que fuera
completamente transparentes los unos con los otros y que tuvieran el mismo interés, los mismos propósitos y las mismas acciones. Eso es lo que implicaba comer. Si tú no tenías esa situación o esa condición con quien tú ibas a comer, pues no comías. Cuando el Señor está hablando aquí de comer mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, está hablando de esa comunión con el Señor. ¿Qué estás queriendo decir? Que a quienes Él le estaba predicando esto, pues no tenían esa comunión con el Señor. Ellos querían la comunión del pan de cebada y los pececitos tostaditos sobre la brasa y el grill. Eso estaban pendientes ellos. El Señor le dice, nada malo, ¿verdad? Está implicando nada malo con haber disfrutado de la bendición de la comida física. Pero si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, si ustedes no tienen comunión conmigo, amén, ustedes no tienen vida eterna. Y se van a poder comer todo el pan que usted quiera. Pero cuando venga el momento de la verdad de salir de esta vida, pues no van a tener vida eterna. Se habrán comido el pan y lo habrán disfrutado, le habrán puesto mantequilla bien chévere por encima y todo. Y la pescado, a veces yo digo, la chicharra, ¿usted ha comido chicharra frita? ¿Sabe lo que son chicharras? Usted es de Isabela y de Aguadilla, usted no sabe qué son chicharras. No, no puede ser. Chicharra frita, pescadito ese, la chicharrita. ¿No ha comido las vaquitas fritas? Le dicen vaquita también. Bendito, aunque sea, ok, chillo frito. Ah, ok, chillo frito. Red snapper, si es que esté English speaking. ¿Se lo ha comido el chillo frito? Está bien, que es un poquito más fino que lo que yo pensaba. ¿Verdad que bueno es? Me mete con ese pancito acabado de sacar del horno así, que hay que cogerlo con guantes. Y usted le pone la mantequilla y se agita encima. Qué bueno, ¿verdad? Y el pescadito tostadito, a mi esposo le encanta ese chillo frito así grande de ese. Qué bueno es, ¿verdad? El otro que le llaman capitán, también, ¿está comido capitán? Frito, tremendo. Yo digo tremendo porque a ella le encanta, a mí no me gusta tanto el pescado, pero a mí yo disfruto viéndola a ella comiéndose el pescado. Qué bueno es gozar la bendición del Señor, pero de qué triste sería, ¿verdad? Que la bendición del Señor, que llama mucha gente, entre comillas, terminara ahí. Se la lleva el viento. Amén. Yo estoy seguro que ese mismo pan de cebada y esos pescaditos los consiguen en cualquier otro sitio y no era el Señor que se los había dado literalmente, directamente. ¿Va viendo? Pero la bendición de tener comunión con el Señor solamente la puede proveer teniendo comunión con el Señor real. Diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Amén. Yo quiero creer en ti, yo quiero que tú salves mi vida. Amén. Y yo quiero que tú obres en mí tu poder para transformarme a mí como tú eres. Porque yo quiero servirte toda la vida. ¿Por qué? Porque vamos a estar tú y yo en comunión eterna de aquí hasta que el tiempo no termine. Amén. Por lo tanto, esa es mi verdadera bendición. Por lo tanto, sí, voy a disfrutar de las bendiciones físicas que Él me da. Sí, tremendo, pero mi enfoque va a ser en agradar al Señor. No estar pendiente de lo que está aquí, sino las cosas de arriba. Bendito sea el Señor. Así que eso es lo que el Señor pretendía que estas personas comprendieran. Amén. Si seguimos mirando el contexto, ¿verdad? Si usted vuelve a Mateo, ya vio el contexto de Juan. Vamos a ver el contexto de Mateo, que es importante también. Amén. Por eso le digo, cuando usted estudia la palabra, mire el contexto, o sea, lo que está sucediendo antes y después, lo que está sucediendo alrededor de lo que está leyendo. Mateo 14, si usted busca de nuevo, los primeros versos, del 1 al 12, que no los leímos, a lo mejor en su Biblia dice, y se titula, Muerte de Juan el Bautista. Amén. Pues usted conoce esta historia también, que fue cuando entonces ya Herodes había metido preso a Juan el Bautista porque Juan lo había criticado públicamente a Herodes, que Herodes se había apropiado de Herodías. Herodías era su cuñada. Él se la había quitado como esposa a su hermano Felipe y le había hecho a su esposa. O sea, estaba viviendo en adulterio. Y Juan señaló esto públicamente y a él no le gustó. No te es lícito tenerla, o sea, a ti, tú no puedes tener esa esposa porque esa esposa es de tu hermano. Y Herodes quería matar a Juan, pero le tenía miedo al pueblo, dice el verso 5, porque tenían a Juan por profeta. Y usted sabe el resto, ¿verdad? Con el asunto de la hija de Herodías, ahí no dice el nombre, pero sabemos por otro evangelio que se llama
Salomé. ¿Okay? Y Salomé parece que estaba pues Herodes borracho y bailó allí, y él borracho le dijo, pídeme lo que quieras, te daré hasta la mitad del reino. Mira qué hombre más vacío. Y ella le pidió, ¿verdad? Porque la mamá, Herodías, le había dicho, cuando te dé algo, una concesión, tú le dices que mate a Juan. Y ahí es que está la famosa ilustración le cortaron la cabeza a Juan y se la trajeron a Salomé. ¿Ok? Y esto fue notorio a Jesús, claro, Jesús lo sabía. Procede entonces con la alimentación de los 5,000. En el verso 13, lo oyó Jesús. ¿Qué oyó? Que habían matado a Juan. Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. A veces no nos fijamos en eso porque ahí justo después dice, la gente lo buscó, y ahí es que viene la estampa de la alimentación de los 5,000. Pero si nos enfocamos en este otro contexto, Jesús oyó que habían matado a Juan. Mire, Jesús sabía que a Juan lo iban a matar. Él es Dios y Él conoce todas las cosas. Pero también habitaba en un cuerpo humano como el de nosotros, un cuerpo que se cansa y se agobia y se entristece. Y eso lo vemos. Usted ve la divinidad del Señor y ve la humanidad del Señor siempre a través de todos los evangelios. Amén. Y si era humano como usted y yo tenemos la parte humana, nuestra humanidad, nosotros nos cansamos, nos angustiamos, nos entristecemos, nos apestamos, nos desencantamos y nos enfermamos y nos enmayamos, y todas esas cosas le sucedían en la carne a él, en lo físico a él. Cuando él supo que Juan fue muerto, aun cuando él ya sabía todas las cosas, el hecho de que suceda, se entristeció. Y cuando se entristecía, él hacía siempre lo mismo. Él se iba al lugar aparte y allí oraba. ¿Ok? ¿Qué razón tenía él? Bueno, la muerte de Herodes, cuando le informaron la muerte. Herodes, que siempre estaba, ¿verdad?, buscando ese antagonismo y ese asunto con el evangelio. También habían recién venido, si vemos el contexto que nos da en Marcos, los discípulos habían ido por las ciudades de toda Galilea predicando y habían regresado. Decía, Señor, ni aún los demonios se nos resisten en tu nombre, ¿verdad? Como quien dice. Y él le dice, más bien regocijados que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, habían estado trabajando y viene esta noticia y Jesús decide tomar un tiempo para descansar. ¿Okay? Nosotros también necesitamos un tiempo para descansar. Estuvimos tocando un poquito de ese tema por la mañana, ¿verdad?, más tempranito. Pero tenemos que descansar, hay que reposar. No sé si usted es eléctrico como yo, que no puedo estar quieto. Hay que buscar tiempo para descansar, porque uno se cansa. ¿Oyó? Por eso hay que descansar. Así que eso es lo que quiere decir descansar, sacar el cansancio. ¿Y cómo usted se saca el cansancio? Reposando. Amén. No quiere decir reposando sin hacer nada en absoluto, pero tiene que reposar de las acciones que le han cansado. ¿Qué le cansa a usted? ¿Qué le cansa? Estar vivo, podría decir, le cansa. Pues tiene que descansar, ¿sí? Porque usted puede decir que ya nada más estar vivo y respirar me canso. Se cansa de los medicamentos, pero no descansa de los medicamentos, porque usted los necesita tomar, o yo. No diga aquí que yo di el consejo mal. Te dirá, ay, que mucha pastilla yo tomo. Pues, le voy a decir, si las necesita tomar, tómesela. Pero no diga, voy a descansar de la pastilla por un mes, porque no sabemos lo que le va a pasar, o sí sabemos lo que le va a pasar posiblemente. Pero si usted está cansado, usted estuvo trabajando en el día, estuvo bregando en el patio y eso, usted necesita descansar, ¿verdad? El Señor sabe eso, por eso fue que Él puso un día para descansar. Si dejaban al hombre, a la humanidad como está, trabajábamos los 7 días, ¿okay? Porque nos afanábamos con los 7 días. Por eso el Señor hizo todo y Él dio el ejemplo, Él descansó. Uno se pone a pensar, ¿y cómo el Dios poderoso, Dios todopoderoso tenía necesidad de descansar? Pues Él lo hacía para enseñarnos a nosotros. Amén. El Señor, cuando usted ve a través de todos los evangelios, que narra todo su ministerio, muchas ocasiones estaba descansando. Nada malo con descansar. En el mundo en que vivimos, si ponemos la vista en los ojos del mundo,
y todas estas cosas que suceden acá, el mundo siempre está afanado y quisiera siempre estar trabajando. Usted mira las empresas lo que quieren es estar cada día vendiendo más, cada día ganando más. Así es que se miden las empresas en la bolsa de valores, que cuánto está creciendo. Nunca les nace el concepto de que, oye, ¿por qué tú no te quedas como estás? Siempre tiene que estar creciendo. No, porque hay que estar compitiendo con la otra y con aquella. Y todo ese mover del mundo, si usted se deja llevar, se le pega a uno también. Y yo quiero tener esto. ¿Cuántos hermanitos quizás digan, ay, pues yo de aquí a 3 años voy a hacer esto, de aquí a 4 años voy a hacer aquello, voy a tener esto, aquello, suenan como el hombre que dijo, alma mía, mira, tengo un montón de problemas que tengo, estoy produciendo tanto que no tengo donde guardar las cosas que estoy produciendo, por lo tanto voy a comprar los graneros que tengo, los voy a hacer más grandes porque no me caben las cosas ya en la casa. Lo voy a hacer bien grande y cuando lo tenga todo guardado le pongo un candado de esos máster bien chévere y me tiro para atrás de una hamaca a descansar. Y ahí mismo se murió. ¿Y de qué le vale todas las cosas físicas que tenemos aquí? ¿De qué le vale cansarse, angustiarse? Me estarán robando lo que yo guardé. Aquel vecino se cree que yo le voy tratando de lo que yo guardé, eso es para mí, el Cefan ahí, vienen todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas materiales, y enfocarnos y cansarnos y creernos que porque nos cansamos, estamos produciendo muchas cosas, lo que crea muchas cosas carnales en uno. Crea egoísmo, crea antipatía, crea envidia y cuántas cosas hay. Pero si descansamos, nada malo con descansar. Descansar, estábamos diciendo esta mañana, ¿verdad? Descansar es una cosa, vaguear es otra. El vago está en estado perpetuo de descanso. Esa es la definición de un vago. El vago no necesita descansar, porque siempre está descansado, porque nunca ha hecho nada. Él no se cansa nunca si no hace nada. Eso es un vago. El que trabaja descansa, y muy merecido que tiene el descanso. Pero en el mundo le podrían hacer ver a usted que cuando usted está descansando, usted está vagueando. Usted no está vagueando, usted está descansando. Usted está cesando, está haciendo una pausa en todo lo que usted ha hecho, e implica que lo que ha hecho para el Señor. Amén. Porque ¿qué hacía el Señor Jesús que no fuera para la gloria del Padre? Todo. Pero con todo ello había que pausar porque su cuerpo y hasta su alma se cansaba. El cuerpo se cansa, descansa el cuerpo. El alma se cansa, ore y medite en el Señor, vaya a la palabra del Señor y usted descansa. Eso es absolutamente necesario para este cuerpo. Va a llegar un momento en que no va a ser necesario. Cuando estemos en la eternidad con Cristo, usted siempre va a estar en la presencia del Señor. Y allí no va a haber cansancio, allí no va a haber angustia. Por lo tanto, usted no va a tener que descansar. Va a aprovechar todo el tiempo para estar en la bendición del Señor. Pero mientras estamos aquí, tenemos que descansar, mi hermanito querido. ¿Qué otra cosa podemos aprender de la alimentación de los 5,000? Si nos vamos a lo físico que estaba ocurriendo allí, podemos ver varias cosas. Que si usted tiene poquito para darle al Señor, no importa. Porque fíjese el contexto aquí. ¿Qué era lo que había allí? 5 panes y 2 peces. Eso era todo lo que había. Todo, oiga, todo se lo dieron al Señor y el Señor lo multiplicó para que todos fueran bendecidos. Hay una enseñanza espiritual ahí también. Cristo puede coger lo chiquito, lo poquito que usted tenga, pero que es el todo que usted tiene. Oiga bien esto. Eso no es que usted va a decir, yo chispito al Señor y Él lo multiplica. Esa no es la enseñanza aquí. Usted es un chispito. Usted es un chispito. Usted se pone la mano al Señor. El Señor hace grandes cosas con usted. Amén. Toma lo poquito que somos y lo hace mucho. Por eso la parábola de los talentos, la parábola de las minas decía que si somos fieles en lo chiquito, Él nos va a poner sobre cosas grandes. Amén. Eso también es lo que está enseñando el Señor aquí. Pero otra cosa importante, antes de poder usar lo que le damos al Señor, que es nosotros mismos, Él tiene que romperlo primero. Los panes, para dárselos a las personas, hubo que rajarlos. Los peces hubo que partirlos también. Pero lo mismo hace con nosotros. Usted sabe, ¿verdad?, que tan linda la estampa del alfarero. Jeremías, ven a casa del alfarero para mostrarte. Allí te mostraré mi corazón. Y allí fue, y Jeremías fue y vio al alfarero.
Bien chévere. Mira qué bien le va quedando esa vacía. De momento, se rompió. Cuando se rompió, el alfarero empezó otra vez. ¿Okay? Jeremías dijo, ¿y qué quiere decir esto, Señor? Dice, ¿acaso no podré yo ser así mismo como el alfarero, oh casa de Israel? ¿Ves? ¿Qué quería decir? La casa de Israel, el pueblo de Israel, el que yo escogí, no está como yo quiero. Pero yo soy el alfarero, yo lo voy a poner a la cañona como yo quiero. Porque eso es lo que hace el alfarero. Y si queda una vasija toda torcida y la meten al horno y ya está cocido, ¿cómo la podemos enderezar? Metiéndole calor, echándole agua, poniéndola al sol, esperando así, mirándola fijamente a ver si cambia sola. ¿No? ¿Cómo usted le cambia la forma? Pues como cuando usted la rompe, ¿verdad? Usted nunca se la jota un plato y dice, ay, mira, perdió la forma. Que relajamos con eso. Mira, se cayó un plato que tenía en la pared de esos de adorno. ¡Pah! Cayó al piso, mira, perdió la forma. Así es que hace el Señor. ¡Pra! Y suena tan bonito, pero duele y molesta, porque está rompiendo algo. ¿Qué rompe el Señor? La forma de pensar de nosotros. Oye, a nadie le gusta que le lleven la contraria. Porque aunque más y el que menos, aunque usted diga, yo no soy agayú, yo no soy opinionado en las cosas. Usted lo es, usted tiene su opinión. Según se va poniendo mayor, más opiniones tiene. De ahí que eso le llaman después manía de viejo. Que pues yo frío los huevos de esta forma. Yo los echo con la derecha al sartén. ¿No los puedo echar con la zurda? No, porque es con la derecha. Y los bate así. ¿No los puedo batir así? No, tiene que batirlo así. Dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Manía. Opiniones, preferencias. Mientras más viejos nos ponemos, más firmemente creemos que esa es la única forma de hacer las cosas. El Señor es especialista en cambiarnos la mente y decir, no es ni como tú, ni como tú, ni como tú, es como yo digo. Y también, ¿sabe Dios? Nos rompe el cuerpo también. Porque este cuerpo, ¿qué es lo que le gusta hacer a este cuerpo? Lo malo, lo carnal. Manifiestas son las obras de la carne, dice. Mas el fruto del Espíritu es este. ¿Está bien? Por lo tanto, Él tiene que quebrantar nuestra carne. Entonces Él se encarga de obrar en nuestra carne y nuestro espíritu antes de podernos usar. Antes de poder repartir, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser de gloria para Él, tenemos que pasar por ese proceso. Por eso es que el que es hijo, hija de Dios, no se queda como está. Amén. Ahí hay una iglesia romana, más abajo aquí en la carretera 107, dice, en esta iglesia el Señor recibe a los pecadores y los invita a su mesa. ¿Tú has visto eso? Ay, qué lindo está eso. Pero usted sabe lo que implica eso detrás, ¿verdad? Es lo que no dice. Los invita a su mesa y se quedan pecadores también. Y si alguien le dice, pero ¿y quién de nosotros no es pecador? Pero es que esa no es la pregunta. Usted fue salvo para la gloria de Dios mediante la sangre de Cristo Jesús. Le salvó el Señor. Entonces se va a quedar pecando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no, en ninguna manera, porque los que hemos ya muerto al pecado, ¿cómo vamos a perseverar en él? Dice la palabra en Romanos 6. Por lo tanto, qué chévere se ve que te inviten a la mesa con el Señor. El Señor no te está invitando a la mesa. El Señor te está invitando a dejarte quebrantar y a dejarte salvar por Él. ¿Para qué? Para Él hacer de ti una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Y el Señor lo que quiere es salvarnos. Cuando nos salva, nos quebranta. ¿Qué otra cosa vemos aquí en esta estampa de los 5,000? Pues que en ese mismo desierto que estaban, en ese lado de Tiberias, hay unas lomas bien bonitas, así bien secas también. Nosotros estuvimos esta vez allá, estaban secas también. Parece que había una sequía bastante templada, estaba todo que se veía como color trigo dorado bajito, porque estaba todo bien seco.
Pues en esas sequedades era que estaban ellos. La gente está así mismo, en los lugares desiertos, envueltas en pecado, y necesitan a Cristo. No el pan que se sacian ahora y a las 3 horas están enmayados otra vez, necesitan a Cristo Jesús como tal. Y la parte más importante es que Él vino para eso mismo, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, bendito sea el Señor. Así que, qué linda, ¿verdad?, la estampa de la alimentación de los 5,000. Pero si usted mira bien el contexto, como hemos dicho, el Señor lo que nos está enseñando es, claro, yo puedo suplir tus necesidades físicas, pero lo que verdaderamente yo quiero ser la razón por la cual tú vives. Amén. Usted dirá, ¿y por qué usted está vivo, tiene fuerza hoy? Porque yo me acabé de comer 5 pancakes con syrup maple encima. Me metí 3 huevos, 5 lascas de jamón, 2 cafés y un vaso de leche. ¿Qué usted cree de ese desayuno? De troquero, ¿verdad? Dice, en pro de eso es que yo estoy fuerte como un cañón hoy. Pero la realidad es que usted está hoy vivo aquí y está bien puesto porque usted está en Cristo Jesús. Si no estuviera en Cristo, quizás tuviera la vejiga llena, pero eso no es nada. Y esa es la parte que nosotros no se nos puede perder de vista, amén. Porque en el mundo, si empezamos a fijarnos en nuestro alrededor y interactuamos con las personas que tenemos alrededor, usted tendrá un trabajo, por lo tanto está envuelto con el alrededor. Usted tiene familia que aún no son de Cristo Jesús. Y todo el entorno, las noticias, las redes sociales, esta chavienda de las redes sociales, que a veces lo que hace es confundir y viciar la mente. Cuando usted se fija en todo eso, usted se confunde. Y es necesario que nosotros volvamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo otro. La saciedad espiritual y la bendición material, eso le va a venir. Pero es importante que usted busque al Señor para darle gloria. Amén. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad a través de tu palabra. Utiliza tu Espíritu Santo para guiarme todos los días. Amén. Para que ello me sirva a mí de fundamento para yo honrarte día y noche. Y después de ello, el Señor se va a encargar de proveer todas las cosas que usted necesita, las que usted piensa y las que usted no piensa, porque usted no sabe la inmensa mayoría de las cosas que usted realmente necesita. El Señor sí sabe y el Señor se las va a dar. Así que cerramos, como dice Colosenses, poniendo la vista en las cosas de arriba, hermanito, y no en las de la tierra, porque allá en la gloria está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bendito sea el Señor. Y leemos el último verso de esa parte, Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, Colosenses 3:4, se manifieste, cuando Cristo venga, ¿pero qué quiere decir manifieste? Entonces nosotros vamos a ser manifestados con Él en gloria. Amén. Por eso es que no podemos poner la vista aquí, porque ya no somos de aquí, estamos prestados aquí. Amén. Usted va a darle gloria al Señor en la eternidad, junto con todos los santos. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Ponemos de pie para darle gloria al Señor. Vamos también a observar la cena en este día. Por eso quiero que después de orar nos refiramos a 1 Corintios, hermano querido. Amén. Para entonces poder meditar en la bendición del Señor y vamos a hacerle fiel al Señor a través de la ordenanza de la cena también. Señor Padre Santo, gracias te doy en esta mañana, porque tú eres bueno y nos has dado, Señor, esta bendición gigante de poder venir a tu casa, Padre, a estar con los hermanos, nuestros hermanos que estarán con nosotros en la eternidad también. Nuestros hermanos, Señor, a quienes tú has salvado, nuestros hermanos, Padre, que también, Señor, tienen nuestra misma necesidad de ser saciados, Señor, de ti, de tu presencia, de tus verdaderas bendiciones, las que son eternas, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora a meditar en tu palabra, Padre, a disponernos, Señor, como dice tu palabra, a no pretender haber llegado a la meta del llamado que tú nos hiciste, sino a seguir camino al blanco, Padre. Cada día siendo más santos, cada día siendo más dedicados, Señor, a tu obra, cada día más apartados del mal, Señor. Y cada día, Señor, más dispuestos a servirte de corazón. Ayúdanos, Señor, en esto y bendícenos, Padre. Gracias por tu palabra y santifícala y que nosotros seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si nos referimos a 1 Corintios, hermano, usted sabe que el hermanito Pablo no estuvo presente cuando el Señor celebró esa cena antes de ser crucificado por nosotros. Pero
Él claramente dice en el verso 23 de 1 Corintios 11 que él recibió del Señor lo que les había enseñado a los corintios y que ahora le estaba repitiendo aquí. O sea, el Señor directamente, amén, le enseñó lo que había instituido aquel día. Amén. Y ese día que el Señor fue entregado, él rompió el pan y lo dio a sus discípulos a comer, tomó del vino y le dio de la misma copa a beber a todos. Y les dijo que todas las veces que comieran ese pan, verso 26, y bebieran esa copa, iban a estar anunciando la muerte, porque al día siguiente él iba a dar su vida por los pecadores, amén, por ellos y por todos nosotros. Y nos mandó entonces que comiendo el pan y bebiendo la copa estamos anunciando la muerte del Señor. El Señor murió una vez por todas. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esto en honor al Señor, pero a la misma vez estamos anunciando que el Señor viene. Amén. Así que vamos a hacer este acto hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga ya no hay que hacerlo más porque ya vino, ya está con nosotros. Anunciando la muerte de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Qué requisitos nos dice la palabra del Señor? Si ve el verso 27 en adelante, nos advierte que cualquiera que comiere del pan o bebiera esta copa del Señor indignamente va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere ser culpado? Que el pecado de la transgresión por lo cual murió Jesús va a caer sobre esa persona. ¿Qué quiere decir comer y beber indignamente? Lo explica en el 29, dice, es sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir, o sea, sin saber lo que está haciendo. Una persona que tiene en poco el acto con el cual vamos a honrar al Señor. ¿Qué puede ser tener en poco? Pues que estamos andando en pecado y no nos importa. Alguien puede estar andando en pecado y no le importa. Yo tomo el pan y el vino, eso no es nada. Eso es un pan y un juguito. ¿Okay? Eso puede ser deshonrar al Señor. Lo otro puede ser que usted no haya conocido al Señor. Por lo tanto, si usted no ha conocido al Señor, el que le quiere salvar, pues usted no puede entender qué es lo que vamos a hacer. Así que el requisito fundamental es que hayamos conocido al Señor como Salvador, que seamos sus hijos y sus hijas mediante la fe, que usted le ha pedido al Señor que le salve y usted le honra y usted le confiesa como Señor y Salvador. Y segundo, que esté andando en santidad, apartado de pecado, que usted comprende plenamente que la misma forma que el Señor se separó y se ofrendó santamente por nosotros, nosotros hoy participamos santamente de la cena. Por eso nos manda el verso 31 que nos examinásemos a nosotros mismos para no ser juzgados, o sea, no ser castigados por el Señor. En un momento dado en el 30 dice que hay muchos enfermos y debilitados entre los corintios de aquel tiempo por esto mismo. El Señor evidentemente los había castigado. Así que no tenemos que tener ningún temor al participar de la cena. El temor sí real que tenemos que tener es que seamos hijos de Dios, que hayamos creído en Él y que estemos andando en santidad. Por eso queremos ahora orar, ¿verdad?, para ir delante del Señor y que Él nos limpie de pecado y nos permita entonces poder participar de la cena. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de poder, Señor, ahora estar listos para participar de esta ordenanza, Padre, con la cual vamos a anunciar tu muerte de una sola vez por todas, por todos los pecados de todo el mundo. Gracias te damos, Señor, porque cuando vinimos a ti, Señor, tú nos perdonaste nuestro pecado y nos pusiste en la vida eterna, en virtud de la sangre que derramaste, sangre que pagó por nuestro pecado, Padre Santo. Vamos ahora a honrarte, Señor, mediante estos elementos que representan el cuerpo y tu sangre, tu cuerpo y tu sangre. Y con ello, Padre Santo, queremos así mismo ponernos en nuestras manos, Padre, para ser tus instrumentos, Señor. Santifícanos ahora en este momento. Mira nuestro corazón, Padre, si hubiera algo que no te agrada. Límpianos, Señor, de toda maldad, de aquellas rebeliones, Señor, de aquellas tonterías, Señor, que hemos hecho, pensado, del bien que no llegamos a hacer también, Señor, de aquella dejadez, Padre Santo, apatía, cuando no mostramos tu amor, cuando nos desesperamos, cuando actuamos en la carne. Perdónanos y límpianos, Señor. Santifícanos, Señor, de todo mal, mediante la sangre de tu Hijo Jesús.
Ayúdanos ahora, Padre, siendo limpios y santificados en tu sangre, a poder participar de la cena dignamente, Padre. Gracias te damos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el